Bueno, vamos a la segunda parte que es, vamos a empezar por la parte más baja, que es la persistencia, ¿vale? Bueno, ya todos sabemos lo que es la persistencia, yo creo, a estas alturas. En definitiva, podemos trabajar con dos tipos de, bueno, más tipos, pero principalmente estos dos, que son bases de datos relacionales, tipo MySQL, o base de datos no solo SQL, que es tipo MongoDB. Vamos a ver las dos, cómo funcionamos con Spring, ¿eh? Entonces, Spring Framework me da acceso a las bases de datos a través de un JDBC, los ORM. ¿Sabes lo que es ORM? Es el que convierte el modelo relacional de tablas al modelo de objetos de Java, ¿vale? Eso es un ORM, te lo hace automáticamente. ¿Qué ocurre? Que podemos tener muchos ORM. Nosotros hemos apostado por un ORM que es JPA, que es el ORM oficial de Java E, ¿vale? Por tener, es más estándar, es el casi yo creo que más utilizado, ¿vale? Y me lleva también las transacciones, también transacciones. Por otra parte tiene otro proyecto, que es Spring Data. Este proyecto me da más prestaciones. ¿Qué me da principalmente? Me ofrece la capa DAO ya implementada. ¿Os acordáis el patrón DAO que vimos? Pues me lo da prácticamente todo implementado, ¿vale? Entonces va a ser hacer, evidentemente vamos a utilizar el patrón DAO, pero no lo vamos a implementar porque ya me lo está dando Spring, ¿vale? Va a ser muy sencillo. También te ofrece ayuda cuando tú tienes bases de datos que están en la nube desplegadas, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene? Este no es un proyecto, son muchos proyectos. Cada proyecto o cada subproyecto depende del tipo de base de datos concreto. Entonces tenemos Spring Data, que es el proyecto global, y debajo de este tenemos un paraguas de muchísimos proyectos. Nosotros vamos a concentrar en dos subproyectos, el de Spring Data JPA y Spring Data MongoDB, porque vamos a manejar esas dos bases de datos. Si queréis trabajar con otros tipos de base de datos, tenéis que buscar otro tipo de proyecto, que hay para todos los gustos, yo creo. Está prácticamente todo hecho, ¿vale? Y aquí tenéis la documentación. Entonces, el patrón DAO, acordaros, manejamos distintos conceptos. Uno es el concepto del DTO, el objeto de transferencia de datos. Entonces, ¿qué es el DTO? Es el objeto que yo utilizo para mover los datos desde el mundo de Java al mundo de la base de datos. Ese objeto de transporte, ¿vale? Normalmente es un DTO, pero no lo vamos a llamar DTO. Lo vamos a llamar entidad si trabajamos con bases de datos relacionales. Yo hablaré de entidades. O le llamaré documento si trabajamos con MongoDB, ¿vale? Para que no nos hagamos un lío. Conceptualmente lo mismo, es decir, un documento es mismo concepto que una entidad, mismo concepto que un DTO. Es el objeto que yo utilizo para transportar la información desde la base de datos a los objetos de Java o desde los objetos de Java a las bases de datos, ¿vale? Es un objeto de transporte, ¿vale? Luego tenemos los DAOs. Normalmente los DAOs, cuando trabaje con JPA, le llamaré DAOs. Pero si trabajo con MongoDB, le llamaré repositorios. Simplemente para que puedan coexistir. Para que no nos hagamos un lío. Es lo mismo conceptualmente. Si yo hablo de DAO, es el concepto de patrón DAO, pero si hablo de repositorio, es el patrón DAO. Simplemente que lo llamo así porque tengo en un proyecto todo coexistiendo y para que no sea un lío, ¿vale? Y son las clases que se encargan de convertir los datos almacenados de forma persistente en los objetos Java o viceversa. Entonces, ¿qué son los DAOs? Son las clases que cogen las entidades o documentos y hacen la secuencia de llamadas a la base de datos para hacerlo persistente, o al revés. Llama a la base de datos y lo que me devuelve lo reconvierto, ¿vale? Y esos son los DAOs. ¿Quién busca el patrón DAO? Por lo que vimos en su momento, queremos abstraernos del acceso a la capa de persistencia, ¿vale? Adapta los modelos, porque la capa de persistencia yo manejo un modelo relacional y en Java manejo un modelo orientado a objetos y hay que adaptar esos dos modelos y permiten intercambio de implementaciones de persistencia sin afectar la capa de negocio. Es decir, yo puedo trabajar con MySQL y puedo querer cambiar a lo mejor a Oracle y quiero que toda mi aplicación sea compatible, ¿vale? Entonces, persistencia con JPA. Aquí tenéis la documentación, ¿vale?
es este proyecto y aquí tenéis la documentación. Y aquí tenéis el API de JPA, para que veáis un poco todas las clases que vamos a manejar. Este es un modelo de persistencia para objetos de Java basados en base de datos relacionales. JPA, ¿qué es? Exactamente, repito, esto es un estándar que estaba aprobado en JEE. Y por lo tanto, JPA son interfaces. No es una implementación. Son interfaces. Cuidado cuando importéis, porque a veces lo hacéis muy rápido y no os dais cuenta, ¿eh? Cuando tú pones algo de JPA, Eclipse IntelliJ te va a ofrecer el importarlo de un lugar de otro. Aseguraros que siempre es esto, javax.persistencia. Porque si no, estás implementando la implementación concreta de un fabricante, entonces ya no funciona. ¿Vale? Acordaros que de entre las opciones de IntelliJ elegís el interfaz, que es este, siempre es este. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora? Como estos son interfaces, necesito un fabricante que me implemente esta interfaz. Y tenemos aquí distintos fabricantes. ¿Vale? Entonces tenemos Hibernate, que lo debéis conocer, Eclipse Link, TopLink, OpenJPA, ObjectDB. Hay muchos fabricantes. Y cada uno implementa el mismo interfaz. ¿Vale? Yo esto lo delego en Spring. Spring me va a embeber este fabricante, el que él me ponga por defecto. Él pone por defecto lo que es Hibernate. Si no dice lo contrario. Pero esto se lo come también Spring, yo no lo voy a ver. Yo voy a utilizar JPA, que es una interfaz. ¿Vale? ¿Qué manejamos? Lo más importante es lo que vamos a llamar entidad. Entonces, ¿una entidad qué es? El objeto de persistencia, es decir, el objeto que yo voy a utilizar para transportar los datos desde mi mundo de Java al mundo de la base de datos. ¿Vale? Normalmente, la clase entidad representa una tabla en el modelo relacional. Esto es lo más genérico. Si yo tengo la entidad artículos, tendré una tabla que es artículos. ¿Vale? Es lo más normal. ¿Vale? Normalmente, ¿vale? Los atributos de la clase entidad representan los campos de la tabla. En plan, sencillo. Y la generalidad, para que os situéis. Si mi clase de artículos tiene un campo que es referencia, pues habrá un campo, una columna en la tabla que es referencia. ¿Vale? Requisitos para que debe cumplir para que una clase se pueda convertir en entidad. ¿Qué requisito debe tener? Debemos poner esta anotación, @entity. ¿Vale? Tenemos que poner esta anotación. Y por lo tanto, convertimos la clase en entidad. La clase debe ser pública, ¿vale? Si la hacemos privada no funciona. Tiene que ser clase pública. La clase debe tener un constructor público sin parámetros. Y este tema es delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces vosotros no utilizáis constructores y no ponéis ninguno. Si no pones ningún constructor, hay uno por defecto que es un constructor público sin parámetros. Lo sabéis, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Luego necesitas un constructor de 5 parámetros y vas y lo pones. Pero como has puesto un constructor de 5 parámetros, dejas de tener el constructor sin parámetros. Entonces, acuérdate de que si pones uno con parámetros, también pongas uno sin parámetros. Porque si no, deja de funcionar. ¿Vale? Es un error muy típico este. ¿Vale? Luego, debe tener una clave primaria para que funcione. Entonces, es esta notación @id que debe ser puesta en un atributo. ¿Vale? Y luego, el acceso mediante getters y setters es opcional. Es opcional. Si tú no lo pones, el framework no lo necesita porque él accede al objeto a través de metaprogramación o programación reflexiva. Y hace que no necesita que sea público. Él entra por detrás y accede a todos los sitios. ¿Vale? Tú lo puedes poner o no. Y te recomienda que deberías implementar los métodos de código hash y de igual. Estos dos métodos deberías implementarlos. Y también es recomendable el toString, para que sea fácil rastrear cosas. ¿Vale? Y con esto hacemos una entidad. Pongamos un ejemplo. Esta entidad no tiene relaciones, por eso la llamo así. ¿Vale? Una entidad sin relación. ¿Vale? Como no tiene relación, sería, yo pongo @entidad aquí arriba. ¿Veis?
Un atributo que normalmente cuando trabajamos con SQL suele ser entero, lo ponemos como clave primaria. ¿Vale? Y le pongo esta anotación, @id. Por lo tanto, este atributo es mi clave primaria. ¿Vale? También tenemos más anotaciones. Por ejemplo, esta. La veis, ¿no? Esta de aquí lo que hace es que genera automáticamente la clave primaria para que no se pueda repetir. Tiene un algoritmo y te asigna una clave primaria de forma automática. Entonces yo puedo hacer esto y no poner ningún get ni ningún set. Y me olvido este atributo. Lo pongo porque es obligatorio. Porque va a tener persistencia. Pero si a mí no me interesa, le pongo las dos anotaciones y me olvido. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo se llamará una columna? Si yo le pongo aquí Nick, la columna se llamará igual, por defecto. Se llamará Nick. ¿Vale? El mismo nombre. Pero tú puedes querer cambiar el nombre de la columna en la base de datos. Entonces le podemos poner esta anotación de column. Con esta anotación yo puedo alterar el nombre de la columna. Aquí tenéis un ejemplo. Le pongo columna y aquí pongo el nombre y le digo Kazim. Pues ahora mi columna en base de datos se llama Kazim, no se llama Nick. ¿Vale? Puedo alterarlo. Nosotros esto no lo vamos a hacer. En general, dice, bueno, que ponga el nombre. Muchas veces porque es útil, porque tú ya tienes la base de datos y vas a montar Split después. Entonces necesitas nombres concretos porque ya están las bases de datos montadas así. ¿Vale? También te permite asignarle más valores. Por ejemplo, este de aquí, que es único. Queda claro, ¿no? Lo que es. Que no se puede repetir. Si pones dos nick igual, la base de datos te van a protestar. ¿Vale? Que es único. O por ejemplo, aquí dices, no puede contener null. ¿Vale? O le puedes dejar el tamaño estándar, que son 256, o le dices, no, el tamaño son 30, no 256. Entonces, yo voy a poder poner parámetros a las anotaciones para limitar cómo quiero que se construya la base de datos. Vale. Por ejemplo, si manejo un enumerado en Java, por defecto te pone de valor entero en base de datos. ¿Vale? Entero. ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres ver la base de datos por detrás, es difícil de leer un valor entero, no sabes qué representa. Entonces, muchas veces colocamos esta anotación, que es, quiero que el enumerado se almacene en formato string, porque es más legible. Así, si pone sexo, tú lo puedes ver, vale, pues este es masculino o femenino. ¿Vale? Porque si te ponen 0, 1, luego no sabes 0 qué es, masculino o femenino. No sé lo que me ha hecho. ¿Vale? Vale. Cuando ponemos fechas, habrá que indicarle cómo queremos almacenar la fecha. ¿Vale? Veis que esto es una fecha, calendar. ¿Cómo la queremos almacenar? Y tú puedes decir, almacéname la hora, hora y fecha, o solo el día. Si establecemos cuál es el formato que queremos almacenar. Porque dependiendo de lo que tú pongas, la almacena de una manera o de otra manera en base de datos. Por defecto, un campo tiene 256 caracteres. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un atributo, por ejemplo este que yo he puesto largo, y tiene muchos caracteres, como tú lo intentes almacenar con 500 caracteres, te va a reventar. Te va a decir que no cabe en la columna. Entonces lo tienes que hacer de tipo log, que es gigante. Entonces ya lo pone de tipo flexible, de un bar char. ¿Vale? ¿Lo veis? La diferencia. Entonces, si sospechas que un string va a ser demasiado grande y no cabe en 256, le tienes que poner esta anotación. Para que te prepare ya el campo para que soporte strings largos. Si metemos un array de string, ¿lo veis? Te lo almacena tal cual, como un array de string. Te lo almacena. Te lo va a convertir en byte y te lo va a meter en las tablas. Ventaja. Si yo accedo, me va a devolver todo el array de golpe. Entonces, va a ser rápido. ¿Lo veis, no? Va a ser rápido. Desventaja. Si tiene un problema la base de datos y tú a través de una consola de SQL quieres ver lo que hay para arreglarlo, no vas a poder, porque lo que vas a ver es un array de bytes y eso no se puede manejar. ¿Entendéis el problema? ¿Qué ocurre? Que a veces siempre hay errores y normalmente tienes equipos de personas
que mira la base de datos en SQL mediante consola de SQL y te arreglan el problema. No con la aplicación, directamente con SQL. Entonces, esto luego dificulta el hacerlo. ¿Vale? Es más rápido, pero te dificulta. Si pones una lista, si pones lista, ¿lo veis la diferencia? Esto es un array y esto es una lista. Si pones una lista, te obliga a meter una segunda tabla. No lo podemos incrustar en un campo. Entonces tienes que poner esta anotación. Que lo ponga en tabla aparte. ¿Vale? Y hay que poner la anotación. Las arrays sí lo soporta en un campo, pero la lista no lo soporta. Entonces hay que poner esta anotación. ¿Vale? Y si ponemos esta anotación, que es que no sea persistente. Por ejemplo, tú puedes tener un campo en Java que no quieres que se traspase a base de datos. Entonces le pones esta anotación y entonces esto es no persistente. ¿Vale? ¿Cómo te va a crear la base de datos? Fijaros que te va a crear una tabla que se va a llamar así. Te va a poner, normalmente pone un subrayado, ¿vale? En ese caso sería un subrayado, related, subrayado, entity. Cada palabra le mete un subrayado, creo que lo hacía así, ¿vale? También depende de la versión de Spring, esto ha cambiado. Yo lo he visto porque lo veo, luego te vas a la base de datos a ver cómo lo ha hecho, ¿vale? Pero no, tampoco no lo deis a rajatabla porque lo suele cambiar, porque esto me lo cambió de una versión de Spring a otra versión de Spring, me lo cambió, ¿vale? Entonces, él llama a la tabla igual que la clase, pero bueno, como eso lo hace Spring, yo no lo veo. Luego, los campos, por defecto los llama igual, ¿vale? Los campos los va a llamar igual, acaso que tú digas lo contrario. Te va a poner los distintos campos. Y crea una tabla. ¿Qué va a crear? Otra tabla. ¿Por qué? Porque esta lista no la puede incrustar. Entonces, ¿qué va a hacer? Crear una tabla con la lista. Y esos son los objetos que apuntan a esta de aquí. Y te va a crear dos tablas. ¿Vale? Luego, la capa DAO me la da gratis, que se dice. Y es que él tiene... ¿Os acordáis que cuando vimos el patrón DAO, yo tenía un que llamábamos generic DAO? ¿Os acordáis? Que tiene las funciones típicas de un CRUD. ¿Os acordáis? Bueno, pues aquí Spring me lo da ya hecho. Y entonces se llama, aquí él lo llama JPA Repository. ¿Vale? Lo llama así. Este es lo que yo antes llamaba generic DAO. ¿Vale? ¿Y qué tiene? Pues el típico CRUD, como es tamaño de la base de la tabla, borrar un elemento por ID, borrarlo por entidad, borrar todo, encontrar uno, encontrar todo, salvar uno, salvar un conjunto. Y tiene más, ¿eh? ¿Lo veis? Esto me lo va a dar Spring. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que crear un DAO para esta clase, para esta entidad. Y voy a crear una que la voy a llamar así. Si la entidad le llamo, por ejemplo, sin relación entity, aquí pongo con sin relación DAO. El interfaz lo tengo que crear yo. Eso no me lo hace Spring. Yo lo creo, pero yo creo una interfaz. ¿Vale? Que vais a ver que es una línea de código, nada más. Que es una interfaz que hereda de esta interfaz, que es el de Spring. Lo pongo en verde porque es de Spring. ¿Vale? Entonces yo heredo. ¿Y este que contiene aquí? Pues simplemente una línea. Ahora vamos a ver luego. Y ya está. Y dice, pero yo hago una interfaz. Esto es el símbolo de interfaz. Dice, ¿y dónde está la implementación? Me la da gratis Spring. Yo no la voy a hacer. ¿Vale? Entonces yo solo tengo que definir una interfaz, una línea, muy sencillo. Y Spring lo implementa por debajo. ¿Vale? ¿Lo veis cómo va? Vale. 2. Si manejo relaciones de composición, y lo he distinguido en sin relación, relación de composición o relación de agregación, ¿vale? Los tres tipos de relaciones que vamos a tener. Composición, ¿qué puede ser? Fijaros aquí, de 1 a 1. Por ejemplo, aquí tengo una entidad y aquí tengo una entidad que es relación 1 a 1 o 1 0 1. Al final es tipo 1 a 1. ¿Vale? Aquí tengo 1n. ¿Vale? Y aquí otra de 1n. Pero van a ser tres casos distintos. ¿Lo veis? Vale. Cuando es por composición, ¿veis el simbolito, no? El rectángulo
rombo relleno. ¿Vale? ¿Qué es lo más normal muchas veces? Hacerlo embebido, que se llama. Es decir, en lugar de crear una tabla aquí y otra tabla aquí, voy a crear una tabla conjunta. Porque como es 1-1, es más rápido en los accesos. El único problema es que me meta un null que otro. Mete más null. Pero como el espacio suele ser un problema inferior al tiempo, me interesa más el tiempo de acceso, no el espacio. El byte es más barato que el segundo de proceso. ¿Vale? Pues entonces lo normal que es 1-1 hacerlo embebido. Bueno, si lo haces embebido, tienes que poner esta notación, que es embebido. ¿Vale? Embebido. Entonces, ya el nombre de mi clase y simplemente le pongo la notación embebido. Perdón. Embebible. ¿Vale? La notación a la clase es embebible. Y esta notación se lo ponemos al atributo que mantiene la relación. Porque tú aquí tendrás un atributo que se llama nombre del atributo, el que tú quieras, y le tendrás que poner embebido. Y a la clase embebible. ¿Lo veis? ¿Vale? En este caso, fijaros que la tabla se crea con los atributos de aquí que tenemos id y nick, ¿los veis? Y la tabla te añade los atributos de aquí, es nombre y valor. Nombre y valor. ¿Vale? Vale, caso 2. Si tengo un array, lo puedo hacer embebido también. De cualquier clase. He puesto anyClass, ¿lo veis? Si tengo un array de clases, se puede hacer embebido. ¿Qué habrá que hacer? Poner esta notación de log. Y además, tu clase que quieres hacer embebido, tendrás que implementar esta interfaz, que es serializable. Entonces, en este caso, esta clase se hace embebido. ¿Y cómo se hace? Fijaros que la tabla aparece aquí. anyClass array. ¿Lo veis? Ventaja, recupero todo el array de golpe. Un solo acceso, más rápido. Desventaja, que si accedes a base de datos, esto es un array de bytes. No hay quien lo maneje. ¿Veis la problemática? ¿Vale? 2. Cuando tenemos relación 1n. 1n. Este caso no, lo podría hacer embebido también. Pero lo voy a hacer no embebido, para que veáis la diferencia. Entonces, lo normal es que, bueno, es un poquito más lento, pero si tengo que tocar la base de datos por debajo, las voy a poder tocar. Entonces vamos a hacerle esta, en este caso lo voy a hacer no embebido. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Ponemos una notación que es, esto es una entidad normal y corriente, le veis que ponemos entidad, como siempre, y tiene su clave primaria, como siempre, es decir, este en sí mismo es una entidad normal y corriente. Pero esta, que es la que tiene la relación, tenemos que ponerlo en el atributo que tiene la relación, tenemos que poner este dato, que es @one-to-many. Uno a muchos. ¿Vale? Y este es el nombre de mi atributo. ¿Vale? ¿Lo leéis? En el ejemplo que yo tengo de Spring lo tenéis en código Java. Si luego lo queréis repasar, lo miráis en código Java. Yo prefiero explicarlo ya con UML. ¿Vale? Entonces, en este caso, si yo pongo estas anotaciones, ¿qué me va a crear? 3 tablas. Fijaros, la tabla, que es esta de aquí, que es la que tiene la entidad principal, ¿lo veis? Como esta está embebida, me mete los campos. Como esta está embebida, me mete los campos. Y luego, esta no está embebida. ¿Qué va a hacer? Va a crear otra tabla, que es esta de aquí. ¿Lo veis? Que la crea aquí. Y luego, para mantener la relación entre las dos tablas, crea una tercera tabla que mantiene la relación. ¿Vale? Pero repito, esto te lo hace Spring por debajo. Bueno, Spring no, te hace el ORM y yo no lo voy a ver. ¿Vale? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Si quiero manejar esto desde el punto de vista de DAO, tendré que hacer la interfaz. Aquí. ¿Lo veis? Vale. Y el tercer caso es relación de agregación o asociación. Es decir, el rombo lo tengo hueco. Por lo tanto, es relación muchos uno, muchos muchos. ¿Vale? Fundamental, ¿eh? Es cuando composición, este solo te pertenece a ti.
Y este solo te pertenece a ti. Este solo te pertenece a ti, por eso es composición. ¿Vale? Cuando es agregación o asociación, este le pertenece a muchos o este le pertenece a muchos. ¿Veis la diferencia? Vale, en este caso no se puede hacer embebido. Hay que hacer una tabla que mantiene la relación. Entonces, ¿cómo se hace? Fijaros, entidad, arroba entity, entidad, arroba entity, entidad, arroba entity. Siempre. Y ahora, las relaciones, esto como es de muchos a uno y este de muchos a muchos. Pongo esta anotación y se acabó el problema. Y poco más. ¿Vale? El que te hace, te crea, en este caso, que es de muchos a uno, ¿lo veis? En este caso, ¿quién mantiene la relación? La va a mantener agregación. Y por eso es, de aquí aparece esta línea de aquí. Que es, guardas en esta tabla la clave foránea de la otra tabla. ¿Vale? Que esto es lo que habíamos visto en APAO. ¿Vale? Pero esta de aquí, que es de muchos a muchos, la única solución es crear una tabla, una tercera tabla que mantiene la relación entre ambos. ¿Ves que es distinto? Este de aquí me crea la tercera tabla y la relación de este se pone aquí. Por eso está aquí, ¿lo veis? Clave foránea. Los dados igual. Yo hago un dado que hereda, hago un dado que hereda y ya tengo los dados implementados. ¿Vale? La herencia. ¿Cómo resolvemos cómo resuelve el ORM la herencia? Y esto es un conflicto, ¿eh? La herencia nunca tiene buena solución, ¿eh? No hay una solución buena. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo estas entidades. Una entidad abstracta, ¿vale? Luego tengo otra entidad abstracta que hereda de la anterior. Y luego tengo dos entidades concretas que heredan de la segunda abstracta. ¿Veis esta relación, no? Vale. Claro, aquí tenemos que decidirle al ORM cómo quiero que mapee esto, porque esto no tiene buena solución, porque el concepto herencia no existe en tablas. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer una aproximación, ¿vale? Y normalmente tenemos dos estrategias. La que llama una tabla simple, ¿vale? La que llamamos una tabla simple, o la que llamamos esta join, que es un conjunto de tablas por cada clase concreta que llama. Entonces, esta estrategia es, la pongo aquí arriba, digo herencia, y digo esta estrategia, o digo aquí herencia, y digo esta estrategia. ¿Lo veis? Vale, si he apostado por esta estrategia, ¿qué hace? Mete todo en una sola tabla, todo pegadito. Es decir, un objeto de aquí lo mete en esta tabla, un objeto de aquí lo mete en esta tabla, mezclados. ¿Vale? Lo mete todo junto. Objetos de aquí no pueden existir porque esta es una clase abstracta. Y objeto de esta no puede existir porque es una clase abstracta. ¿Lo veis, no? Entonces, ¿qué hace? Dice, vale, ¿qué hace? Metemos todos los atributos, todos juntos. Es decir, atributo más un atributo más este atributo más este. Son los cuatro. Y mete aquí los cuatro atributos. Para que cualquier objeto tenga solución. ¿Lo veis? Como metemos objetos de aquí y objetos de aquí, yo no sé de qué clase es. Entonces mete otro atributo que indica el nombre de la clase, que es este de aquí. ¿Vale? Y él cogerá y dirá, vale, si es un objeto concreto, lo meto, y aquí pongo objeto concreto. Y si es otro concreto. Repito, las tablas yo no las veo. Eso lo hace Spritz y que yo lo vea, ¿eh? Es para que sepáis cómo lo hace. ¿Vale? O puedo hacer la estrategia 2, que es una tabla por cada clase concreta. ¿Vale? Entonces te crea una tabla por aquí, una tabla por aquí, una tabla por aquí. Y te crea 3 tablas. ¿Lo veis? Ventajas de cada uno. Una sola tabla que es más rápido el acceso, pero contendrá muchos null. ¿Por qué contiene muchos null? Porque cuando tú creas un objeto de este tipo, no le vamos a dar valor a esto, ¿verdad? Por lo tanto, el nombre será null. O cuando creas un objeto de este tipo, no tiene este valor. Por lo tanto, el nombre es null. ¿Lo veis? Entonces, ventaja más rápido. Desventaja tiene muchos null y por lo tanto desperdicia memoria. ¿Eh?
Segunda desventaja. Si yo crece este sistema, la tabla no es compatible y por lo tanto tengo que hacer migración de base de datos. Tengo que hacer migración. Imagínate que tú sacas la siguiente versión de software y añadimos aquí un tercer elemento. Esta tabla no es compatible. Tengo que hacer una migración. Coger todos los datos de la vieja tabla y pasarlos a la nueva tabla. Por lo tanto, los despliegues son más complicados. Porque tengo que hacer migración de base de datos. La nueva versión. ¿Lo veis, no? En cambio, este de aquí, que tiene desventaja y más lento. Ventaja, optimiza muy bien el espacio porque no aparece en null. Y las migraciones son más fáciles. Porque añadir una nueva tabla, la migración no hace falta hacer migración. Añado una nueva tabla y meto los nuevos datos y se acabó el problema. ¿Vale? ¿Cómo me quedaría la capa DAO? Fijaros. Yo voy a heredar de aquí. A su vez, esta hereda de aquí y esta hereda de aquí. Estas tres clases son de Spring. Así me quedaría la capa DAO. Este me aporta las funciones CLUD típicas. Este me aporta la paginación y el orden. Y este me aporta funciones en batch. ¿Vale? Al final yo heredo de aquí y me aporta todo. ¿Vale? Que voy a tener interfaces por cada gestor que yo quiera. ¿Vale? ¿Qué tiene? Lo que heredamos. Si una entidad tiene un método especial, por ejemplo este, buscar por nick, ignorando mayúsculas y minúsculas, ¿no? Pues ese método lo pongo aquí, pero sigue siendo una interfaz. ¿Vale? Sigue siendo una interfaz. ¿Qué hace Spring? Me implementa estas interfaces, incluido este método, me lo implementa. Él por debajo mete el código para que este método funcione. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué me toca? Me toca crear las entidades y crear los interfaces de la capa DAO. O del patrón DAO. ¿Vale? Bueno, vamos a arrancar esto a ver cómo funciona. ¿Qué necesito? Configurar el POM de mi proyecto Spring para que funcione. Y tengo que importar esta dependencia, que es data JPA. ¿Vale? Y aquí tengo dos alternativas, Tengo dos alternativas separadas. O puedo apostar por la base de datos embebidas, o puedo apostar por una base de datos externas. Si apuesto por la base de datos embebidas, pongo esta dependencia, que es la de H2. ¿Qué hace Spring? Te incrusta dentro, te hace embebido en el punto .jar la base de datos. Te la mete dentro. Nosotros en los ejemplos de Spring ya he apostado por esta filosofía, para no tener que instalar MySQL. ¿Vale? Porque no lo vamos a utilizar mucho más. O, si quisiéramos tener base de datos externas, habría que poner esta dependencia. Entonces, tú tendrás que instalar por fuera MySQL. Lo mismo que hemos hecho con MongoDB. Instalarlo por fuera. ¿Vale? Y luego que me queda, configurarlo. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Con el fichero de propiedades. Por defecto, ¿veis que está en gris oscuro o gris claro? ¿Lo veis? Esto es por defecto, se configura así. Él va a buscar un nombre de base de datos que es H2, busca una base de datos llamada testdb, el usuario SA y clave en blanco. Porque como son embebidas, ¿qué va me da? ¿Vale? Pero esto de aquí lo tenemos que configurar. Y es que quiero que sea, quiero hacer actualización nada más de base de datos, porque es más eficaz. ¿Vale? Y aquí no quiero que me haga un traceado de todo lo que... Porque cuando hace la base de datos, te tracea todo lo que le manda a la base de datos y te llena de logs. Entonces aquí le pongo falso, que no quiero ver tantos logs, por si no me vuelve loco. Si quisiéramos depurar, activaríamos los logs. ¿Vale? Y ese es el ejemplo que vamos a hacer. ¿Vale? Imaginaros, yo tengo esta relación, que es la librería. ¿Os suena la librería? Lo vimos, ¿no? Napao. Me suena. Vale, pues tengo un libro que tiene identificador, ISBN y título. Un libro puede tener muchos autores. Un autor puede pertenecer o puede haber escrito muchos libros. Autor que tiene identificador, nombre y surname. Y digamos el familiar. Un autor tiene un contacto. Un contacto solo pertenece a un autor. Un autor, veis que tiene un estilo. Y un estilo puede ser usado por muchos autores. Y luego un libro
tiene varios temas y un tema puede ser utilizado por muchos libros. ¿Vale? Pues el ejercicio es, ponme anotaciones a este esquema. Imagínate que tengo ya mi relación de entidades, pero quiero poner anotaciones para convertir esto y que Spring lo convierta en base de datos. ¿Ves el ejercicio? Vale, pues ponerle anotaciones. ¿Vale? 2. ¿Cómo serían modelos alternativos? Es decir, si hacemos la librería, ¿cabría otra posibilidad o no? Que represente una librería. Otra relación entre entidades. Y si es posible, dime una alternativa. Recordad que cuando hacemos la capa DAO, nosotros tenemos que yo solamente hago la interfaz que hereda de esta interfaz, que son los interfaces de Spring. Por heredar de esos interfaz, yo ya tengo estas acciones. Pero claro, aquí tengo un problema, yo aquí busco uno por ¿cómo lo busco? Por clave primaria. Solo puedo buscar por clave primaria. ¿Qué me falta ahora? Hacer queries. Que las queries hay que buscar por campos, no por claves primarias. ¿Lo veis, no? Vale. ¿Dónde ponemos las queries? En cada interfaz podemos poner mis queries. Por ejemplo, esta es buscar por el campo nick y digamos, sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. ¿Vale? Entonces, las búsquedas, las queries que no van por clave primaria, las voy a meter como métodos en una interfaz. ¿Vale? Pero claro, dices, esto me lo va a implementar Spring por debajo. Dice, bueno, ¿y cómo lo va a hacer? Porque aquí ponemos una nomenclatura especial. Hay que poner unos nombres especiales, ¿vale? ¿Cómo van a ser estos nombres? Aquí te dice, primero, empezaremos por la palabra buscar o por la palabra borrar. Una de las dos palabras, ¿vale? Luego, opcionalmente, buscar el primero. Y aquí podríamos poner un numerito, por ejemplo, el primero. O ponemos aquí el 5 y significa búscame los 5 primeros. O ponemos un 9, búscame los 9 primeros. ¿Vale? O podemos poner la palabra distinto, es decir, búscame los que sean distintos. ¿Vale? Siguiente, ponemos la palabra by, siempre. By. Y ahora pondremos el nombre de un atributo que tenga tu entidad. Por ejemplo, si mi entidad aquí tiene nombre, pues yo podría poner aquí buscar el primero por nombre. ¿Lo veis? El juego de palabras. Las palabras tienen que coincidir exactamente, ¿eh? Si aquí pone nombre, hay que poner nombre. Tal cual está escrito. Eso sí, cada vez que hay un cambio de palabra, hay que empezar por mayúscula. Por lo tanto, la N, esta N, hay que ponerla en mayúscula. Habría que poner un nombre. Luego dices la condición. Y aquí hay que elegir. Por ejemplo, que es un valor, que es igual que un valor, que está entre valores. Menor que, menor igual, mayor, mayor igual. Antes, después, es null, no es null. Aquí pondríamos la condición. ¿Vale? Luego, opcionalmente, si queremos que ignore las mayúsculas minúsculas. Luego, podemos meter la AND o OR y volver a empezar. Con otro atributo, para hacer dos atributos, por ejemplo. Con OR o con AND. ¿Veis un poco la filosofía? Vale. Luego, si queremos orden de las respuestas, ordenado por, y pondríamos un atributo de forma descendiente o un atributo de forma ascendente. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos. Aquí abajo, por ejemplo, aquí. Búscame por el atributo 1. ¿Y qué le voy a pasar? El atributo 1, claro. Le tengo que pasar por lo que quiero que busque, ¿no? Este sería mi método. Yo defino el método. ¿Qué me devuelve? ¿Me devuelve un solo valor? Pues aquí pongo el tipo de lo devuelto. ¿Lo veis? Y esto es una interfaz, punto y coma. ¿Tiene implementación? No. ¿Quién lo hace? Spring por debajo. Es lo que yo veo en la base de datos desde aquí. No las veo, realmente. ¿Lo veis? Por ejemplo, este es, búscame los 3 primeros por el atributo 1 que empieza con, ¿y qué le voy a pasar? El prefijo. ¿Lo veis? Como me devuelve más de 1, ¿cómo lo recupero? Con una lista de entidades.
Por ejemplo, el otro ejemplo aquí es, búscame por el atributo 1 o por el atributo 2 ordenado por atributo 3 de tipo descendiente. Entonces, ¿qué le tengo que pasar? Como busca por atributo 1 y 2, pues le paso el atributo 1 y el 2. ¿Y cómo te devuelve? Ordenado por el atributo 3, que no se lo tengo que pasar, porque lo ordena por ese atributo, no es que lo busque por ese atributo. Por eso no se lo tengo que pasar. Por ejemplo aquí, búscame por atributo 1 que sea más grande que y le paso un valor. O aquí, búscame por el atributo que está dentro de una colección de valores. Es decir, si este atributo tiene uno de estos valores, me lo devuelves. Que es por el int. Y dos ejemplos de borrar. Bórrame por el atributo 1 y le paso al atributo 1 y te vuelve un entero con todos los valores que te ha borrado. Te he borrado 5 registros, 10, los que fueran. O aquí, bórrame por atributo 1 que sea más grande que un valor y te dice cuántos ha borrado. Y este es hacer consultas, queries, a través del nombre del método, que es lo más fácil. Muy potente y muy fácil y muy rápido. Si te aprendes este pequeño lenguaje y te haces con él, te vas a desenvolver bien. Yo siempre intento primero esto. Y solo cuando no puedo con ese sistema, busco uno más complicado. ¿Vale? Aquí tenéis las palabras claves que existen, las veis. Y aquí tenéis un ejemplo de uso. Por ejemplo, este es buscar por este atributo y por otro atributo. Para que veáis cómo funciona. ¿Vale? O por ejemplo, el OR. El is o el equal, que es lo mismo. Entre. ¿Lo veis cómo va? Vale. Ya tenemos la query. ¿Qué ocurre? Que las queries me puede volver uno o muchos valores. Entonces, lo normal es que si son muchos valores los pueda paginar. ¿Vale? Los pueda paginar. Entonces, también esto me lo hace muy fácil Spring. Lo que yo hago es, si quiero que esta respuesta se pueda paginar, una respuesta se pueda paginar, simplemente le añado esto, que sea paginable. Nada más. Que sea paginable. Y ya entonces, esta es una query que es paginable. No tengo que hacer nada más. ¿Vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Para utilizarlo, para hacer una llamada y utilizarlo, hay que utilizar esta clase, que es petición de página. Y entonces lo haces así. Llamaría a mi gestor DAO, punto, buscar por ID más grande que, ¿lo veis? Que 90. Y le digo, quiero la página 1 de tamaño 5. La página primera es la 0. Entonces, estoy paginando en tamaño de página de tamaño 5, ¿vale? Y quiero la página 1, que es la segunda página. ¿Lo veis la petición? ¿Cómo se hace? Vale. Yo defino el método. Entonces, quiero que este método tenga la capacidad de ser paginable. Entonces, simplemente añado esto. Esta negrita. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, antes, ¿este método es paginable? No. Esto es muy sencillo. Quiero que esto sea paginable. ¿Qué hay que hacer? Añadir este segundo parámetro. Que es, ¿qué página quieres tú? Vale. Ahora voy a llamar a este método. Lo voy a llamar. Esto está dentro de una clase, ¿verdad? Esta es la clase, el objeto de la clase DAO. Y le llamo. Llamo al método. Me pide dos parámetros. Primer parámetro es que a partir de 90 quiero que me devuelva todos los IDs que sean superiores a 90. ¿Verdad? Vale. Y el segundo parámetro que le tienes que decir qué página quieres. ¿Vale? Pero como hay muchas páginas, tengo que decirle dos datos. ¿Qué página quiero? La primera página, la segunda página, la tercera página. Y luego tienes que decirle cuál es el tamaño de página. Pues entonces haces esto. Petición de página, que es una clase, que es estática. Punto off. Y le dices, quiero la segunda página, porque empieza por 0. Y el tamaño de página es de 5 elementos. ¿Cuántos elementos me va a devolver? 5. Entonces, habrá
de 0 a 4 la primera página y la segunda página va del elemento 5 al 9. Te le estoy pidiendo la página 1 de tamaño 5. Y nada, y siempre es igual. Ya te hace la paginación automáticamente. Y también, si le quiero saber cuántos hay, llamo a esto, dao.cuenta, dime cuántos hay. Ya tengo todos los que hay y me da esta página. Ya puedo jugar yo con esto. ¿Lo veis? ¿Vale? Ya tengo. Puedo hacer queries por nombre de métodos. Puedo paginarlo. Y es bastante sencillo. ¿Qué ocurre? Que a veces mi query es más complicada. Y el nombre de método, mediante este sistema, no encuentro la solución. Dos, ¿qué puedo hacer? Utilizar lo que se llama el JPQL, que es un lenguaje especial de queries de Java, para persistencia de Java. ¿Vale? Que es un lenguaje especial. Es muy similar a SQL, muy similar. Pero en lugar de tablas maneja entidades y en lugar de objetos, en lugar de campos maneja objetos. ¿Vale? Y entonces os voy a poner ejemplos, porque es un lenguaje y casi lo veo mejor, con 4 ejemplos de cómo funciona. Por ejemplo, este. Seleccióname de la entidad C, seleccióname todo, esto es todos los elementos from de una tabla. Es decir, os tiene una lista de todos los clientes. Y es, seleccióname de la entidad cliente y le pongo aquí C como que define la variable C y me devuelve esta C, que es una lista de Cs. Entonces esto es, dame todos los clientes. Normalmente, ¿cómo haríais esto? Si quiero todos los clientes, ¿cómo lo hubierais hecho? Es correcto, find all. Tiraríamos de la función exclude estándar, ya están resueltas. Yo no lo haría así, jamás. ¿Vale? Pero es para empezar a practicar. ¿Lo veis? Por ejemplo, este es... No quiero todos los clientes completos, solo quiero sus DNIs. Es decir, quiero los DNIs de todos los clientes. ¿Cómo lo pondríamos? Lo haríamos algo así. Dame todos los DNIs de la tabla clientes. Entonces me devuelve, eso sí, una lista de DNIs, solamente los DNIs. ¿No? Y aquí va jugando. Quiero todos los nombres distintos de la tabla de clientes. Y solo quiero el dato de nombre de los clientes. ¿Vale? O aquí. Quiero todos los nombres de la tabla de clientes donde los nombres empiezan por J. ¿Vale? Fijaros que es muy similar a SQL, ¿eh? Si sabéis SQL, lo pillas rápido esto, más o menos. ¿Vale? Y ahí tenéis más ejemplos. Bueno, ¿cómo se hace? Pues se hace de la siguiente manera. Yo colocaría aquí el nombre del método. ¿No? Colocaría el nombre del método. El nombre que yo ponga es el que yo quiera. Es abierto. Yo puedo ponerle cualquier nombre de método. Yo me lo invento. ¿Qué tenéis que hacer? Seguir el estilo de nombre de método. No pongáis un nombre. No ponerme aquí search, de buscar. No me lo cambies. Pon find, de buscar. ¿Vale? Pon los nombres. Intenta seguir la misma filosofía que por nombre de métodos. Y arriba haces esto, pones @query y aquí pondríamos esta query, la que tenemos, pues seleccióname, por ejemplo este es, búscame la ID por que la ID esté entre dos valores, ¿no? Pues tendría, búscame del usuario la ID donde de tal tabla la ID está entre este valor y este valor. ¿Vale? ¿Vale? Si la query va a modificar, por ejemplo, un borrado, veis que es un borrado de query. Tienes que poner esta anotación, que es una modificación. Es una query con modificación. ¿Vale? Este caso sería borrado por nick tipo query. ¿Vale? Aquí tenéis cómo sería por nombre de métodos que funciona, que es el más fácil para mí, y aquí sería el JPQL equivalente.
para que también aprendáis cómo sería uno y otro. Evidentemente, si puedo, directamente lo hago así. Yo solamente utilizo JPQL cuando no puedo hacerlo con nombre de métodos. ¿Lo veis? Pero así aprendes cómo va los JPQL. Este es el equivalente a esto de aquí. Este es más claro al final, ¿no? ¿Vale? Y tercera opción, puede ser que tu consulta no la puedes hacer con JPQL. O puede ser que ya tengas consultas hechas con SQL que te funcionan muy bien y no las quieres cambiar. ¿Qué podemos hacer? Ponemos esta anotación y es @query y decimos aquí valor es y ponemos esta, perdón, pondríamos el SQL tal cual y aquí pondríamos esta anotación que es esto es SQL nativo. Entonces Spring lo coge tal cual y se lo lanza a la base de datos. ¿Vale? Entonces haríamos una consulta con SQL nativo. ¿Vale? Venga, vamos a probar todo esto, a ver qué tal. A la entidad esta que es sin relación, le tenéis que definir varias consultas. Hacer una consulta cualquiera. Pues por email, por fecha de nacimiento, lo que te inventes tú. ¿Vale? Lo hacéis y le hacéis un test para probar. Para ver si es verdad que la consulta que haces funciona bien. ¿Vale? Luego, aquí hacéis una consulta con paginación y un test para probarlo. Una consulta con JPQL y un test para probarlo. Y una consulta con SQL y un test para probarlo. ¿Vale?